Decíamos entonces que supo que otras cosas, fíjense, tiene que ver con esto, que otras cosas supone pensar a la formación docente ya no solo como una preocupación práctica o política, sino teórico-práctica, ¿no? Ustedes dicen, tomé algo después leyendo el documento que me pareció interesante. Entender es algo interesante para esto, entender la práctica tanto como objeto de conocimiento, dicen ustedes con mucha claridad, como campo de intervención. La práctica no solo como campo de intervención, sino también como objeto para conocer más acerca de la práctica. En ese sentido, aunque parezca una tontería o ahora muy obvio, el que los proyectos de práctica tengan contenidos, núcleos a tratar, me parece importantísimo, porque hasta no hace mucho tiempo, por lo menos en la provincia de Santa Fe, el espacio de la práctica solo era para organizar las prácticas y corregir planificación, ¿cierto? Y entonces con eso reforzábamos la distinción entre teoría y práctica, ¿no? Entonces, esto, tanto que esté la práctica desde el inicio de la formación, como utilizar distintos dispositivos de los que veníamos utilizando es muy importante, pero me parece muy importante acompañar eso. Ustedes también lo dicen en el documento, eso debe ir acompañado de la modificación de los modelos de gestión institucional. El instituto formador no puede seguir siendo la reproducción de la escuela secundaria, porque provoca o agudiza ese fenómeno isomórfico. Nosotros estamos formando con los mismos códigos que van a ver reproducidos en las escuelas en donde se van a insertar a trabajar, y que justamente quisiéramos que lo vayan a hacer con una mirada distinta, desde cierta distancia. Si el instituto reproduce los mismos modelos, agudiza ese fenómeno de reproducción de ritos. Entonces esto está contemplado en uno de los documentos del INFOD y tendrá que ver con una también fuerte discusión, porque por lo menos en la provincia de Santa Fe hay opiniones muy encontradas, que tienen que ver con cierta desvalorización de los institutos, porque aún gente que trabaja en la universidad dice, no, acá el cogobierno y los cargos electivos están muy bien, pero los institutos tienen otra historia y son otra cosa. Bueno, habrá que ver si eso o qué, pero creo que es una cosa urgente realmente, si no va acompañado de un nuevo diseño con las otras estructuras que lo deben superar, ¿no? Y el otro justamente que había puesto como un desafío importantísimo, prestar atención a los modelos didácticos desplegados en las instituciones formadoras. Ahí va a haber que dar una política fuerte, porque si no el instituto también, por más que se diga hay que hacer, o en las prácticas vean esto, sigue reforzando los modelos muy transmisivos, poco reflexivos, y contribuyen en lo que pasa en el instituto formador. Pasa a ser parte tanto de la biografía escolar, es formación inicial, pero es a su vez también biografía escolar y primeros procesos de socialización profesional. Entonces es muy importante prestarle atención desde esos tres momentos que se concluyen en ese trayecto, ¿no? Y también, esto a modo de revisión o síntesis, tener en cuenta, se posibilitó este tercer momento de preocupación teórica por la formación docente con algunos enfoques que superaron, hicieron un salto cualitativo respecto al enfoque tecnocrático, ¿no? Que comentábamos antes, que consideraba al docente un operario que no piensa, que puede aplicar sin pensar, y que esa aplicación, esa actuación puede estar no atravesada por sus creencias, valores, por lo que él piensa acerca de la finalidad de la educación. Entonces el enfoque hermenéutico reflexivo o práctico supuso un salto cualitativo muy importante, ya que supone considerar que el docente
piensa cuando actúa, y que si queremos saber más acerca de su actuación y de cómo mejorarla, tenemos que comprender más acerca de cómo va construyendo ese conocimiento que le permite actuar, ¿no? Porque en definitiva lo que diferencia un profesional, entre comillas, porque en Santa Fe también discutimos mucho por el concepto objetivos, competencia, profesionalidad o no, fuimos tratando de construir otros, y yo a veces digo sí hay que hacerlo, pero a veces tendríamos que tratar de, algunos muy potentes, recuperarlos, porque al final nos los robó el neoliberalismo, y entonces estamos haciendo malabares para tratar de encontrar otro, y no decir la palabra para distinguirnos. Sucede con el concepto profesional, sucede con el mismo concepto de competencia. ¿Y qué pasa si uno piensa en resignificar y otorgarle otro sentido? Porque por ahí no se puede crear un nuevo concepto y estamos hablando de ese esfuerzo terrible, pero sí resignificar y cargar nosotros con lo que nosotros realmente deseamos. Seguramente, creo que con algunas cuestiones vamos a tener que hacer eso en estos diseños, en esta discusión. Justamente estos diseños intentan superar las propuestas neoliberales y estamos muy sensibilizados con esos conceptos. Queremos diferenciarnos, entonces fueron algunos conceptos muy manoseados realmente, ¿no? Bueno, y el enfoque crítico, quiero decir que en el documento se ve claramente que toman los aportes del enfoque práctico, hermenéutico, reflexivo, pero hacen también algo muy saludable, que marcan esos aportes en los aportes del enfoque crítico. Porque uno de los cuestionamientos que se le hace al paradigma práctico es de pecar de cierta ingenuidad, de por lo menos dar la idea que cambiando el pensamiento podemos cambiar la realidad, y que el cambio pasa por el cambio individual. Entonces, si bien fue muy importante esto de decir el docente es un intelectual que piensa, quedó en esa posición poco clara respecto a cómo ubica ese docente en un contexto y atravesado por tantas problemáticas. Entonces, en ese sentido, el enfoque crítico que lo explicitan muy claramente en el documento, agrega o enmarca esta reflexión, no como una cuestión individual y no contextualizada, sino como algo que tiene que ver también con la reflexión acerca de los atravesamientos ideológicos que tiene el docente y de las problemáticas del contexto. Perdón, Sí, que lo que uno tiene medianamente claro, no sé si en el documento se trasluce esto, es que nadie puede decir tampoco, que no hay recursos técnicos que tenemos que saber dominar, que tienen que manejar los chicos y demás, porque si no saben cómo enseñar a leer y escribir, el objetivo político que puede estar en el enfoque crítico de considerar la educación como un derecho, de incorporar, etcétera, etcétera, no se puede cumplimentar. Entonces es como que no tenemos que operar en un sentido dicotómico, sino en un sentido superador, pero integrando. También hay recursos técnicos para trabajar desde el enfoque crítico. No es cualquier recurso técnico. Y tenemos que esforzarnos por lograr cada vez más elementos en este sentido.